Muy bien, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí en la UTN. Como comentaba el doctor Rogelio, pues ya estuve aquí hace unos años, en 2019, en una estancia de verano con el doctor Rafael Martínez. Y bueno, la ponencia, síntesis, caracterización y aplicación de materiales compuestos de elementos naturales reforzados con nanoestructuras de carbono y plata. La idea es platicarles un poco acerca de lo importante que es el estudio de estas nanoestructuras. Posteriormente, un par de ejemplos de investigaciones que hemos hecho, principalmente pues la utilización de estas nanoestructuras como refuerzo en matrices poliméricas, y ya posteriormente ver algunos casos de aplicaciones en la industria alimentaria, con la finalidad pues, de motivarlos a ustedes que están interesados en el desarrollo de este campo de la ciencia, en usar este tipo de nanoestructuras, ya que pues, tiene bastantes beneficios. Este es el contenido de la publicación de esto. Una pequeña introducción, bueno, al parecer es más la introducción que lo que es demás, pero en sí quiero, pues, de alguna manera ponernos en contexto, ¿no?, de la importancia de estas nanoestructuras. Pues, posteriormente, en estos casos de ejemplo, es un estudio de análisis dinámico-mecánico de quitosano de almidón como matriz, reforzados con nanotubos de carbono. Estos nanotubos de carbono fueron decorados a través de interacción covalente y no covalente con queratina. Y posteriormente la otra investigación que hemos publicado de una matriz polimérica de PCL-PCL, reforzados con un compuesto que le llamamos CHAC, que son las abreviaciones de quitosano, de quitosano, la G del símbolo de plata y el C de carbono. Aquí el carbono que nosotros utilizamos fue el grafeno. Entonces prácticamente hemos utilizado nanotubos de carbono, grafeno y nanocristales de plata. Algunas aplicaciones en la industria alimentaria, conclusiones finales y agradecimientos. Bueno, comúnmente nosotros cuando iniciamos una nueva investigación, pues nos centramos mucho en los buscadores, ¿no? Por lo regular, pues ocupamos Scientific, Scopus, Cielo. Entonces, aquí la intención es como que darnos una idea de las aplicaciones que han tenido a lo largo de estos años la utilización de nanotubos de carbono, grafeno, pongo las series como que ya ven en las operaciones, porque las series nano-teams, puede aparecer cualquier palabra acá, de plata y de polímeros, ¿no? Haciendo una investigación en esta semana de lo que es la investigación de Scopus, hay 110.000 aplicaciones, casi 111.000 publicaciones entre artículos, reviews, capítulos de libro. En el título tiene nanotubos de carbono. Pero si le agregamos la palabra aplicación o aplicaciones, pues nada más son 4.864. Y podemos ver esa tendencia como es bastante menor con respecto a cada uno, tanto de grafeno, nanocosas de plata, de polímeros, ¿no? Esto lo podemos ver más visible en esto. Es decir, que las publicaciones, solamente el 4.48% tienen una palabra de aplicación. Aplicación en alimentos, en baterías, en celdas solares, etc. Grafenos, pues solamente el 5.73%. Nanocosas de plata, pues solamente el 5.5%. Y biopolímeros, aplicaciones de biopolímeros, pues es un poquito más, ¿no? El 10%. Considerando que el término de biopolímero pues, se ha utilizado desde la década de los 60. La primera publicación que tiene la palabra biopolímero en el título es de 1961, imagínense, ¿no? Al 2023, bueno, ya hay publicaciones hasta el 2024, solamente el 10.07% son publicaciones que se refieren a biopolímeros, ¿no? Por otro lado, algo que nos hemos interesado mucho en el tecnológico de Acatlán es en el desarrollo de patentes. ¿Y por qué es importante una patente? Porque desafortunadamente nosotros, como científicos, como investigadores, como catedráticos y como estudiantes también, a veces nada más nos enfocamos en el simple hecho de dejar la investigación en un papel, no dando una aplicación más industrial. Pudiera decirse, no, pues eso ya no nos compete, pero
pero nos debe de competir, porque al final de cuentas, desafortunadamente, las patentes es lo que mueve la economía de un país. Si un país es un desarrollador tecnológico o simplemente un consumidor. Por lo tanto, aquí en el último semestre de 2022 se han otorgado 2.451 patentes, de las cuales solamente el 4% es de mexicanos o de industrias mexicanas. Solamente el 4% de las patentes otorgadas en México son de mexicanos patentando en México. De ahí en fuera, pues todo lo demás son japoneses, americanos, bueno, estadounidenses, alemanes, etc., ¿no? Los demás pues hay. Pero en México no tenemos ese hábito de comercializar nuestras tecnologías. Entonces, si delimitamos esas patentes al desarrollo tecnológico, nosotros al momento de hacer una búsqueda de patentes, que es diferente cuando buscamos artículos científicos, encontramos que hay una clasificación de cooperativa de patentes, la famosa CPC. Esa clasificación otorga a la patente la denominación de fabricación o tratamiento de nanoestructuras o nanotecnología para materiales o ciencias de superficies, nanocompositos. Y vemos que de estas patentes otorgadas, solamente el 0.57% es de patentes de nanotecnología, ¿no? O 0.45%, que en sí son como 14 patentes, 11 patentes, vamos, de las 2.400. Obviamente que no todas son de mexicanos, ¿no? Una o dos nada más. Entonces, es lo que quiero, de alguna manera, compartirles, que debemos hacer algo en este campo, ¿no? De desarrollo de patentes. Posteriormente, pues ustedes ya son estudiantes de posgrado, ¿no? Tienen una visión más amplia de lo que es ciencia, ingeniería y tecnología. A veces nosotros como investigadores nos centramos más al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de nuevas cosas, por así decirlo, pero muy difícilmente la llevamos a una aplicación. De ahí la importancia de entender, ¿no? O de tener bien claro que es importante un desarrollo tecnológico para poder enlazar esos campos de la ciencia a la ingeniería. Aquí no me quiero perder tanto tiempo, pero es un pequeño video para concientizarnos un poco de las magnitudes de la nanotecnología, ¿no? De cómo podemos imaginarnos el universo. Ese video está ejemplificado, ¿no? Que parte desde la visión de una modelo, parte de sus ojos, la bahía de San Francisco, y se va alejando a mostrarnos un poco de lo maravilloso que es el cosmos, ¿no? Que la Tierra pertenece al sistema solar, el sistema solar pertenece a la Vía Láctea, y esta Vía Láctea pues, pertenece a un conjunto infinito de estrellas, ¿no? Que ya cada estrella es una galaxia diferente, ¿no? Entonces, estamos hablando de distancias que empezó desde centímetros a billones de kilómetros y posteriormente distancias de años luz. Que ustedes recordarán, tengan bien claro que un año luz son 300.000 kilómetros por segundo. Vamos, de aquí a Zacatecas son más o menos como unos 1.000 kilómetros. Ahora imagínense recorrer todo eso 300.000 veces en un segundo. Entonces, son distancias pues difícilmente de concebir, ¿no? De entender más o menos. Entonces, así como tenemos nuestro cosmos en esa inmensidad, lo mismo ocurre en las escalas nanométricas, ¿no? Estamos hablando que la milésima parte de un metro es un milímetro, y su milésima parte del milímetro es el micro, y la milésima parte es el nano. Entonces, en el video podemos ver ahora cómo ahora es invertida, ¿no? Ahora vamos de la escala de los centímetros a la escala de las células, a la escala micro. No sé si esté. Vamos a ver un poquito. Y bueno, ya llegamos a los ojos de la sonrisa, el inicio de presión. Y entonces lo estamos viendo la pupila, la retina, peluche sobre la piel, posteriormente los glóbulos blancos, glóbulos rojos,
el código genético, el ADN, las partículas atómicas, las partículas subatómicas, los quarks, leptones, etc., ¿no? Entonces, pues, ese es el mundo en el que nosotros queremos divagar, ¿no? Bueno, no divagar, queremos involucrarnos en el mundo de las cosas. Como dicen, ¿no? Que la cantidad de células que tenemos en nuestro cuerpo es la cantidad de estrellas que hay en el universo, imagínense. Luego, no sé si se han puesto a pensar, pero cuando vamos caminando, cuando vamos viendo lo que nos rodea, pues es difícil concebir, ¿no? Todo eso que hay presente en nuestro universo y en nuestro cuerpo mismo, ¿no? Muy bien, entrando en materia, tenemos dos elementos que vengo a hablarles en este momento, que es el carbono y la plata. El carbono y la plata, pues, a lo largo de mucho tiempo, pues, han tenido aplicaciones industriales bastante importantes. Materiales compuestos, electrónica, energía, catalizadores, es en el campo del carbono, y posteriormente la electrónica y tecnología de la información. Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya no les tocó lo de las fotografías, que usaban una cámara y revelaban el rollo y usaban un nitrato de plata para poder revelar las fotografías, ¿no? A uno como químico como que me encanta ese olor a nitrato de plata. Luego, joyería y decoración, medicina y cuidado de la salud. Este campo es que más nos interesa a nosotros, bueno, en el campo de la industria alimentaria. ¿Por qué? Porque pues, es la parte en donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ya que los alimentos pues, deben de tener cierto tratamiento para que no crezcan microorganismos, no haya infecciones, tanto así que pues tengamos la confianza de ir a comer un caletito y no nos encargamos de la vacina. En cuanto a las estructuras de carbono, pues tenemos un sinfín de estructuras, ¿no? De acuerdo al tipo de hibridación. Recordando un poco de la química básica, pues tenemos que la hibridación del carbono son tres, ¿no? Y dependiendo de ese tipo de hibridación es la estructura que nosotros vamos a tener. Vamos, no es lo mismo entregar un anillo de compromiso de diamante que de grafito, ¿cierto? Imagínense. Entonces, aquí lo importante es dónde encontramos dependiendo de la estructura que nosotros tenemos. Algo que llama la atención aquí son los nanotubos de carbono y el grafeno, debido a la estructura, debido a sus propiedades térmicas, eléctricas, mecánicas, que estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han escuchado, que pues sobresalen de los materiales normales, ¿no? Algo interesante es que, en principio, en la década de los 90, cuando su descubridor, Usui-Hima, en el 91, publicaba la síntesis de los nanotubos de carbono de multipared. 10 años, 20 años después, en el 2011, tuve oportunidad de entrar a una charla que él dio en el International Material Research Congress, que se realiza en Cancún cada año, en el 2011. Yo estaba empezando a estudiar mi doctorado y una invitación que él hacía después de 10 años de haber publicado su artículo sobre los nanotubos de carbono de multipared es la importancia de ya dejar a un lado síntesis de nanotubos de carbono por esto, síntesis de nanotubos de carbono por el otro lado. Vamos, hasta la Universidad de Michoacán publicó un artículo que es muy bueno, ¿no? Pero sintetizaron nanotubos de carbono a través de agua gas, ¿no? O, bueno, esa es otra historia de un profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el 2011 también, publicaba un artículo sobre la síntesis de nanodiamantes a partir del tequila, no sé si lo hayan escuchado antes, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Un CBD, se necesita alcohol, se necesita altas temperaturas, ¿no? Y presiones para formar los nanodiamantes. Pero en esa, bueno, sin divagar tanto, en esa charla que decía Usui-Hima en el 2011, era la importancia de utilizarlos en sus aplicaciones industriales. Ya dejar a un lado la síntesis o caracterización, ¿no? Sin enfocarnos más a su aplicación o ver cambios al respecto.
Sobre la síntesis de nanocristales de plata o síntesis de nanoestructuras, hemos escuchado todo que esas síntesis se hacen de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿cierto? Es decir, a través de arriba hacia abajo, coagulación láser, litografía, descarga eléctrico, el spinning o electrilados, etc., ¿no? De abajo hacia arriba, solgel, deposición de vapores químicos, aquí es el spinning, aquí es la introducción, autoensamble y procesos basados en aerosoles. Entonces, aquí lo importante es que tenemos diferentes rutas para poder sintetizar las nanoestructuras. Podemos buscar rutas que sean más asequibles o más factibles con la finalidad de buscar esas aplicaciones industriales. Por ahí del 2017-2018 que hablábamos de Ruby, sus compañeras de ustedes en el posgrado, teníamos una idea de sintetizar nanocristales de plata. Hay muchos campos sobre la síntesis de nanocristales de plata, pero estábamos buscando una síntesis que sea más verde, o sea, una síntesis que sea fácil de hacer, sin tanto inversión. Sí, ya hemos hecho estudios con alumnos de ingeniería en gestión empresarial sobre la comercialización de esos nanocristales de plata, y pues encontramos que con un recurso electrificado de plata y como un agente reductor utilizamos el ajo. Utilizamos ajo para poder, a través de los grupos estructurados, tener el crecimiento de separarlos desde la plata del nitrato y formar los nanocristales de plata. Con ese proyecto fue que se tituló su compañera en su tesis de licenciatura. Ya bajo este contexto, les presento estos dos trabajos. Esto me lleva mucho tiempo. Es el análisis dinámico-mecánico de la matriz que les decía yo de quitosano amilo reforzado con nanotubos de carbono decorados con queratina a través de una interacción covalente y no covalente. Y posteriormente la preparación de este nanocompuesto, de este composito de polímeros ya sintéticos reforzados con el famoso CHAC. Este CHAC, si me permiten contarles, nace a través de la iniciativa privada. Un empresario industrial de Tijuana le interesó el proyecto pues, de las nanoestructuras y generamos un composito. La finalidad de este composito es que tuviera un poder antibacteriano muy fuerte, que se necesitara poco refuerzo para tener estas propiedades bactericidas, por así decirlo, ¿no? Y es que formamos el CHAC. En principio, generamos los nanocristales de plata, y cuando se están formando los nanocristales de plata, se intercalan en las paredes del grafeno y la matriz como tal, pues es el quitosano. Sabemos bien que el quitosano también tiene esas propiedades bactericidas. Vamos a hablar del primer trabajo. Del primer trabajo hablamos de una interacción covalente y una interacción no covalente. Una interacción no covalente es que simplemente hay una absorción de los polímeros en la superficie de los nanotubos de carbono. Una interacción covalente, como su nombre lo dice, es generar ese enlace en que se genere un enlace fuerte, un compartimiento de electrones entre el polímero y los defectos en la superficie de los nanotubos de carbono. Obviamente que estos nanotubos de carbono que nosotros adquirimos no son sintetizados por nosotros, con la finalidad de buscar esa accesibilidad y esa aplicación industrial. Se buscó que estos nanotubos de carbono se sintetizaran de manera o a escalas industriales. Chinos, dijeron por ahí, ¿no? De hecho, sí, la empresa china. Y aquí, pues simplemente es el polímero que se enrolla en la superficie de los nanotubos de carbono. De ahí la absorción. Y el estudio se hizo a partir de eso, ¿no? El estudio de la interacción covalente y la interacción no covalente. Por otro lado, pues sabemos que en los polímeros existen, es alguna clasificación de los polímeros, ¿no? Naturales, sintéticos, y entre los naturales tenemos las proteínas y los polisacáridos. Sobre la matriz polimérica que se utilizó, se buscó que fuera una matriz biodegradable, por así decirlo. Entonces, sabemos que el almidón es un polímero
que es muy flexible, pero sus propiedades mecánicas son muy débiles, ¿no? Fácilmente se pone. Pero el quitosano, que es un derivado de la quitina, que recordemos que es un polímero natural que tienen los crustáceos, los cangrejos, los camarones. Entonces se desacetila y tenemos el quitosano. Al mezclar los dos, se forma una sinergia. Esa sinergia es lo que nos va a proponer unas propiedades mecánicas más interesantes. Y lo que estamos estudiando acá es ver cómo sus propiedades mecánicas se incrementan al momento de reforzarlos con los nanotubos de carbono. El punto aquí era descubrir cómo reforzar los nanotubos de carbono, si era simplemente nada más agregar los nanotubos y ya, o si es necesario hacerles un tratamiento previo, que en este caso es la oxidación de los nanotubos de carbono, o el refuerzo con funcionalizado con la queratina. Y esas fueron las diferentes variables que se tomaron en cuenta. Consideramos lo que es la interacción covalente. La interacción covalente a través de las nomenclaturas CK y NSK, no covalente de la queratina y covalente de la queratina. Y la matriz polimétrica es una mezcla del 2% más a volumen de quitosano y de amidón. Para la caracterización, lo importante aquí era descubrir si realmente había queratina en la superficie de los nanotubos de carbono, si realmente hay una interacción covalente o una interacción no covalente. A través de una curva de calibración por absorbancia, UV, encontramos la cantidad de queratina que había en la superficie de los nanotubos de carbono, hasta punto 28 microgramos sobre microgramo. Y obviamente que a estas condiciones, los números que ven aquí, 75, 65 y 55, es la temperatura a la cual se llevó a cabo la reacción. Recordemos que los polímeros naturales a una temperatura mayor, pues tienden a degradarse, por eso se cuidamos mucho la temperatura. Y posteriormente la relación que hay entre los nanotubos de carbono y la queratina, 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3. Por IR, por espectroscopía IR, pues encontramos la queratina y cómo los picos se encuentran, y esta es de los nanotubos de carbono. Para que existiera una interacción covalente, se oxidaron los nanotubos de carbono. En este proyecto, que apenas estábamos empezando con el estudio de los nanotubos y todo este show, lo que se buscó es que hubiera defectos en la superficie de los nanotubos de carbono. Y para que existiera esa interacción covalente, había que oxidarlos. Y para que existiera una absorción en la superficie de los nanotubos de carbono, no los oxidamos. De ahí los nanotubos crudos y los nanotubos oxidados. El IR de los nanotubos crudos y de los nanotubos oxidados es principalmente si pueden ver aquí un pequeño enfrentamiento en la barra de los OHs, y principalmente si tenemos los tipos característicos de estos nanotubos de carbono. Siempre cuando compren un reactivo, pues hay que caracterizarlo para ver si realmente es, principalmente pues si se produce a escalas industriales. Posteriormente se hace el intento de la queratina y se comprueba los picos característicos de la queratina presentes en los nanotubos de carbono. Si están, ¿no? Acá tenemos una observancia. Y posteriormente una modificación en las bandas características por gamma que existe, que hay las vibraciones fotónicas que existen en la superficie de los nanotubos de carbono se ven alteradas, como que dejan de vibrar un poco porque tienen dos polímeros encima de ellos, por así decirlo. Entonces ya no hay esa libertad. De ahí eso lo podemos ver en la espectroscopía gamma. Esta es una microscopía por microscopía electrónica de transmisión, los nanotubos crudos y oxidados. Si pueden ver en las puntas de los nanotubos de carbono, estos se abren y posteriormente podemos ver aquí en las manchas negras que, como son polímeros naturales, al momento de incidir el haz de electrones del microscopio electrónico, pues empieza a haber una pequeña degradación. Así podemos observar que pues
pues ya no se distingue bien el diámetro interno de los nanotubos de carbono, debido a la interacción que existe de la queratina en la superficie de los nanotubos. Del composito como tal, pues se hacen los microscopía electrónica de IR. El refuerzo que se está haciendo pues, es apenas del 1%. Entonces, es difícil ver vibraciones características de los nanotubos de carbono, ya que se ven solapadas por las bandas principalmente del glutosano y del amidón. Sin embargo, algo interesante aquí es observar el análisis dinámico-mecánico. El análisis dinámico-mecánico nos permite ver su comportamiento, sus propiedades mecánicas, conforme se va incrementando la temperatura. Quiere decir que a mayor temperatura las propiedades mecánicas pues, tienden a disminuir y además de incrementar la temperatura también hay un esfuerzo de formación, es decir, una prueba de tensión. Nosotros al graficado podemos ver que los primeros nanotubos crudos, pues el incremento es, su módulo elástico, en esta primera gráfica, es bajo. Posteriormente se incrementa bastante, como podemos ver acá. Tanto en la interacción covalente como en la interacción no covalente. Aquí es la interacción covalente, no covalente, perdón. Pero aquí es la interacción covalente e interacción no covalente. Y si analizamos un incremento como blanco del anillo y posteriormente el refuerzo de cada uno de ellos, podemos ver un incremento de cerca del 400%. Tanto en la interacción covalente como en la interacción no covalente. Esto es interesante porque para la síntesis de la interacción covalente, pues necesitamos más materiales, más activos, más químicos, por así decirlo. Y la interacción no covalente es simplemente mezclar los nanotubos de carbono con la queratina. Y aún así sigue habiendo una importante, al momento de reforzarlos en la matriz polimétrica, vemos un comportamiento favorable, un incremento bastante significativo. Sin embargo, si no modificamos los nanotubos de carbono, vamos, si ni siquiera los oxidamos, estos no se dispersan. Y vean, prácticamente el comportamiento es igual. Esto es debido a que los nanotubos de carbono, como no son modificados en su superficie, no interactúan con la matriz polimérica. Y al no interactuar, no haber un enlace o una interacción con la matriz, sus propiedades mecánicas sorprendentes y sobresalientes de estas nanoestructuras no son compartidas en la matriz polimérica. Entonces, pues el comportamiento es nulo. Otra cosa interesante que vimos acá es que a través del DNA nosotros podemos ver un incremento de la temperatura de transición crítica a momentos de hacer la relación entre el módulo elástico y el módulo viscoso. Y a través de la tangente delta observamos que la temperatura de transición crítica puede aumentar hasta unos de 271, 272 a 280 grados Celsius. Y mientras más pequeña sea el valor de la tangente delta, mayor adhesión o mayor compatibilidad hay entre el refuerzo y la matriz polimérica. Es decir, entre los nanotubos de carbono y el glutosano. Estas son micrografías. Vuelvo a repetir que el glutosano es un material natural que al momento de incidir en las electrones se degrada. Entonces, captar estas fotografías fue un poco arriesgado. Tuvimos que hacerles un baño de oro para poder hacer una descarga eléctrica y se hace, a través de un arco eléctrico se hace un baño de oro y pudimos ver aquí el corte superficial, perdón, transversal, superficial, ¿no? Y un acercamiento de estos. Y de alguna manera observamos que hay una homogeneidad, no hay aglomeraciones en la superficie como en la matriz polimérica. Y la dispersión pues es un. Parte de estos resultados se publicaron por ahí en 2013 en la parte de la
de la funcionalización de los nanotubos de carbono. Y pues en conclusión podemos decir que sí hay una modificación en la superficie de los nanotubos de carbono que cumple la hipótesis que hay que modificar la superficie de los nanotubos de carbono para que haya una buena dispersión en la matriz polimérica y podamos tener esas propiedades que tanto favorecen, ¿no? Y bueno, algo interesante es que el módulo elástico pues incrementa cerca de un 400%. El otro ejemplo acerca del otro tema, nosotros buscamos de utilizar esta matriz o este composito en un problema real, el cual consiste en las quemaduras. Estas quemaduras, desafortunadamente, pues, es un problema muy grande debido a que pues, los compositos tienen ciertas ventajas, no son ergonómicas, hay que utilizar otros materiales para poder desinfectar. Entonces, también los factores es la oxigenación, infección, ¿no? Entonces, nosotros lo que proponemos, bueno, aquí están las ventajas y desventajas, y lo que proponemos es pues evitar infecciones bactericidas. Y estas infecciones bactericidas es a través del composito. A través de un electrohilado, nosotros interactuamos el composito Char en la matriz polimérica para poder generar este tipo de apósitos. Para la composición utilizamos grafeno. Este grafeno, en el ejemplo pasado, la oxidación de los nanotubos de carbono fue a través de una mezcla de ácido sulfúrico y ácido nítrico concentrado, una relación 3:1. Y en ese ambiente tan hostil y tan contaminante fue que se llevó a cabo la oxidación de los nanotubos de carbono. Ahora, lo que presentamos es una oxidación del grafeno en microondas. De hecho, una de las patentes que ojalá ya está en revisión de fondo, ya hicimos el primer requisito de fondo, es proponer un nuevo método de oxidación de las nanoestructuras, principalmente de la cadena de nanotubos de carbono, a través de un microondas convencional, en el cual pues genere las condiciones necesarias para poder utilizarlo como refuerzo y para poder utilizarlo como refuerzo de materiales compuestos y también para utilizarlos para decorar otras cosas o nanocosas para diferentes aplicaciones, ¿no? La matriz, pues, tenemos una solución inclusando con ácido acético. Los nanocristales de plata son incorporados en el grafeno y el inclusano, tenemos el famoso CHAC, y estos se hacen un refuerzo del 1, el 5 y el 10% en masa molecular, ¿no? Y para la composición del material, pues utilizamos policarbolactona y polivinilpolipyridina, PDP y PCL, en THF y TSM, y hacemos lo que es en estas condiciones el electrohilado. Esta es la configuración del electrohilado, y posteriormente tenemos los resultados de los nanocristales de plata. Para definir los nanocristales de plata, teníamos dos opciones. Pues utilizar como el precursor sigue siendo el nitrato de plata, pero como agente reductor estábamos en discusión entre el ajo y la cebolla. Y ya entre los resultados que nosotros obtuvimos por TGA y por interacción de rayos X, pues decidimos utilizar el ajo. Estas son las imágenes por HRT de los nanocristales de plata. Como podrán observar, son diámetros pues, bastante pequeños, 2,70 nanómetros, 4,68. Y bueno, aquí no lo muestro, pero ya en el artículo lo publicamos la difracción electrónica y la comparación con la discusión con ¿cómo se llama? Con la difracción de rayos X. Aquí están. Prácticamente son esos nanocristales de plata
son tienen ciertos sales de cloro que se forman aquí, y estos son los nanocristales de plata que nosotros utilizamos para hacer el composito. A través de Raman hacemos el área bajo la tuba de cada uno de ellos, ya sea el grafeno solito, el grafeno oxidado y el CHAC, el grafeno quitosano blanco. También se hace un set de estos de las fibras del electritado. Ahora, perdón, esta diapositiva muestra los resultados que se tienen en el grupo de trabajo. Es decir, ya anteriormente en Tijuana estaban trabajando con esta matriz polimérica y han encontrado que también tienen propiedades no tóxicas. Entonces, reforzado con las nanoestructuras, se obtiene un mejor rendimiento en la acción matricial. A través del FTIR, nosotros encontramos los tipos característicos del PSL y del CRT, y principalmente aquí con el CHAC, pues hay se escriben ciertas señales que son característicos especiales con la interacción del CHAC. Este es el TGA. Aquí podemos observar cómo la temperatura de degradación aumenta considerablemente al momento de incorporar los materiales, el refuerzo, desde 555 Celsius hasta los 780, 779 Celsius. La variación de porcentaje del 1, 5 y 10% ya no tiene un efecto más significativo. Es decir, algo que se ha estudiado mucho en el campo de la nanotecnología es que uno pensaría que reforzándolo más o agregándole más nanocosas al polímero, pues deberían incrementar sus propiedades. Siendo que no es así. Se necesitan refuerzos muy pequeños, 1% o menos del 1%, y las propiedades siguen siendo sobresalientes. Ya no es necesario agregar más. Esa es la ventaja de la nanotecnología. Considerar que la área superficial llega a cubrir todo el espacio de la matriz polimérica. Aquí son las imágenes de CEN, prácticamente pues son análisis donde pues, las fibras tienen cierta distribución homogénea, no hay mucha variación en los tamaños de la fibra, y el porcentaje de plata pues es prácticamente, este es el CHAC, 1%, 5% y 10%. Pero en sí lo que tiene de plata es 0.01%, 0.06% y 0.24%. También se caracterizó con una tomografía con la finalidad de ver pues, los espacios huecos para determinar ya no se determinó la área superficial, pero se puede observar varios intersticios en el electroilado, que pues es sobresaliente porque eso ayuda en la casa, puede haber una mayor absorción de sangre o protección de herida. Aquí también es otra perspectiva de la tomografía. Algo interesante aquí también son sus propiedades mecánicas. Es un análisis de dirección nada más, no es como el DNA del trabajo pasado, pero algo interesante aquí es que con el 5% nosotros podemos tener un módulo elástico más alto, ¿sí? Podemos ver aquí lo que es la curva de esfuerzo de formación, el módulo elástico, la resistencia a la tensión y el quiebre a la elevación. Entonces, al 5% es, digamos, que los mejores resultados, pero al 1% tiene una mayor resistencia al quiebre, una elongación más larga. Bueno, entonces, prácticamente lo que nosotros observamos es que al reforzar o al sintetizar estas nanoestructuras en la matriz polimérica, tenemos mejores propiedades mecánicas,
Ahorita estos estudios fueron los estudios preliminares en la síntesis del refuerzo, y lo que estamos ahorita investigando es, en este tiempo, su acción bacteriana o bactericida. Y pues prácticamente hemos tenido unos excelentes resultados al respecto. Con el refuerzo del 1% nada más. Ahora bien, en cuanto a las aplicaciones industriales en la industria alimentaria, pues podemos observar que, bueno, si buscamos en escopos nanocosas e industrias alimentarias, pues prácticamente, para empezar, pues son pocos documentos que hay al respecto, ¿no? Para esos nombres. Y en los campos que más sobresalen es la ingeniería, la agricultura, ciencia de los materiales, la química. Entonces es una zona de oportunidad muy fuerte para buscar aplicaciones industriales en la nanotecnología. Bueno, perdón, la nanotecnología en la industria alimentaria, ¿no? La invitación es para que, pues, en un futuro, ustedes ingresen en este campo. Revisando, encontré este artículo, es un autor, si les interesa, y algo que utilizan aquí es carbono, grafito, grafeno, bueno, diferentes nanocosas para formar materiales de empaque de alto rendimiento. Y esto no es algo descabellado. Ya lo vimos en los ejemplos pasados que el refuerzo de estas nanocosas se necesita una cantidad muy mínima para dispersar de una matriz polimérica y generar resistencias mecánicas muy altas, 400 veces más, bueno, 400% más, ¿no? 4 veces más resistente. Temperaturas de transición líquida más altas. Pareciera que es poquito, 8 grados, 10 grados, pero a veces esos grados Celsius es lo que hace la diferencia, ¿no? Y con el otro ejemplo podemos observar que pues su acción bacteriana pues, es eficiente, ya está muy bien conocido por todos nosotros, que la plata en sus fines, ya industriales de hecho. Ya para finalizar, hago estas conclusiones finales. Hay un impacto significativo en la nanotecnología. Esto, pues, lo hemos encontrado calidad, seguridad, eficiencia en diferentes productos. Aquí, pues, presentamos los tubos de carbono, grafeno, plata. Ustedes pueden interesarse por otras nanoestructuras, pero siento que estos han sido bastante sobresalientes en los últimos años. Bueno, ya sabemos de las propiedades antibacterianas de la plata. Estos pueden ser muy importantes para recubrimientos. Leía, por ejemplo, estuve trabajando para Nanotopia Technologies y pues la industria de los recubrimientos es bastante amplia. No simplemente es recubrir edificios para materiales anticorrosivos o tuberías para Pemex para que no... Sí, ahí hay dinero, ¿no? Y de alguna manera la industria se ha especializado en eso. Pero ni la industria alimentaria, ni la agricultura, ni el desarrollo rural, regional, pues deben estar exentos de ese tipo de investigaciones porque son necesarias, ¿no? Se propone la nanotecnología para resolver la industria alimentaria, ofrece una gran gama de aplicaciones desde envases inteligentes, antimicrobianos, para mejorar la textura, estabilidad, contaminantes, etc., ¿no? Y prueba de ello es ese artículo. De hecho, de la investigación que hice para mostrarles más ejemplos, los demás eran capítulos de libro, eran otros 2 capítulos de libro y este artículo. ¿Verdad? Hablando de limitado a artículos científicos, es el único que utiliza nanotubos de carbono para aplicaciones en industria, como tal. Entonces, pues es un campo muy interesante, un campo muy amplio que ojalá posteriormente se interesen. Y bueno, tenemos esta reunión para el mes de junio y les puse estas imágenes. No son micrografías, no son TNC, es inteligencia artificial. Es algo que está ahí, que muy ahorita pues, está un poco descabellado, ¿no? Ni siquiera puede usarnos como tal, nada más no lo hace tan específico, pero ahora se nos viene otra cuestión más interesante, ¿no? Esto de la inteligencia artificial. Y que, ya para terminar vamos a dar un poco de contexto, pero lo pongo con la finalidad de que pues, aprovechemos la tecnología como herramienta
no como una sustitución del trabajo. Para ustedes jóvenes, que son los futuros investigadores, los que nos van a relevar a nosotros, pues vean esto como una herramienta más, como una calculadora en vez de hacer las operaciones a mano, como un Excel en vez de usar hojas de notas como usaban los contadores antes, ¿no? Es una herramienta más. Entonces, para que no descarguen toda su vida en inteligencia artificial y, pues, quien piensa es la mente humana, no la computadora. Y bueno, por parte sería todo. Muchas gracias.